Vivimos en un mundo donde todo parece escapar de nuestras manos. La vida cambia sin previo aviso. Las personas nos sorprenden. El futuro es incierto. Y, en este escenario, la mente humana es consumida por la ansiedad de intentar controlar lo incontrolable. Pero existe una sabiduría milenaria transmitida por los grandes estoicos que nos enseña a separar lo esencial de lo ilusorio. Ellos mostraban que la clave para la libertad no está en dominar el mundo externo, sino en gobernarla propiamente. En este video vas a descubrir cómo la filosofía estoica puede transformar tu visión de la vida. Vamos a explorar lo que realmente está bajo tu control y lo que nunca lo estará. Con cada tema entenderás cómo el dolor, el caos, las emociones, el propósito e incluso la muerte pueden convertirse en aliados en el camino hacia la libertad interior. No es solo filosofía, es un manual de supervivencia para los días más difíciles. Prepárate, porque lo que vas a oír puede cambiar la forma en que ves tus problemas. Te darás cuenta de que la serenidad no es debilidad, sino victoria. Que la disciplina no es una prisión, sino un puente hacia la prosperidad. Y que el verdadero poder no está en acumular cosas, sino en conquistarse a sí mismo. Este es el viaje que transformó a emperadores, esclavos y pensadores en hombres libres. Y ahora puede transformarte a ti también. La ilusión del control total. La vida moderna nos ha convencido de que podemos controlar absolutamente todo. Planificamos cada detalle, organizamos agendas, creamos metas y creemos que con suficiente esfuerzo nada escapará de nuestro dominio. Esta creencia parece traer seguridad, pero esconde una trampa silenciosa, la frustración inevitable ante lo que no depende de nosotros. Es como intentar sostener agua con las manos. Cuanta más fuerza usamos, más rápido se escapa. Esta ilusión de control total es una de las mayores causas de sufrimiento humano. ¿Cuántas veces te has sorprendido creyendo que podías controlar lo que las personas piensan de ti? Quizás te has esforzado por agradar, por moldear tu imagen, por conquistar la aprobación. Sin embargo, por más que lo intentes, nunca podrás garantizar lo que está dentro de la mente ajena. El resultado es siempre el mismo: ansiedad, miedo al rechazo y desgaste emocional. Los estoicos ya advertían sobre este error. Gastar energía intentando dominar lo que nunca fue tuyo. Esta búsqueda incesante de control crea una paradoja cruel. Cuanto más intentamos controlar el mundo externo, más perdemos el dominio de nuestro mundo interno. Es la persona que pasa noches en vela intentando anticipar problemas que quizás nunca lleguen. Es quien revisa 1000 veces una conversación, imaginando todas las posibles respuestas. Al final, al intentar controlarlo todo, la persona se convierte en prisionera de pensamientos que la aplastan. La ilusión de poder absoluto se convierte en una prisión invisible. Epicteto decía que la libertad comienza cuando reconocemos la diferencia entre lo que está en nuestras manos y lo que no lo está. Pero pocos se atreven a enfrentar esta verdad, porque desmonta el ego. Aceptar que no tenemos el control total exige humildad, y la mayoría prefiere vivir en la fantasía de ser dueño de todo. Este es el motivo por el que tantos sufren. Se aferran a lo imposible e ignoran lo único que realmente pueden gobernar: su propia mente. La ilusión del control también nos lleva a librar batallas innecesarias. Es el intento de cambiar el pasado, de reescribir decisiones ya tomadas, de impedir que los errores existan. Pero el pasado es inmutable, e insistir en controlarlo es condenarse a una guerra perdida. Cada vez que nos aferramos al «si hubiera hecho las cosas de otra manera», estamos ofreciendo nuestro presente como sacrificio a una causa imposible. El estoico lo sabía: controlar el tiempo es inútil, pero usar el presente con sabiduría es poder.
Otro aspecto cruel de esta ilusión es creer que podemos controlar el futuro. Hacemos planes, proyecciones y cálculos como si el mañana estuviera garantizado. Pero el futuro es solo una hipótesis. El único terreno sólido es el ahora. Aún así, vivimos como si tuviéramos un contrato firmado con el destino, como si el universo debiera seguir nuestras expectativas. Cuando la realidad no se corresponde, el impacto es devastador. Los estoicos enseñaban: planifica, sí, pero jamás confundas previsión con dominio. Esta creencia equivocada nos convierte en rehenes de la comparación. Al mirar a los demás, pensamos que ellos controlan su propia vida mejor que nosotros. Vemos éxito, riqueza, relaciones felices y creemos que también podríamos controlarlo todo si nos esforzáramos más. Pero olvidamos que la vida ajena es siempre un escenario, nunca los bastidores. El control que envidiamos es solo aparente. La verdad es que todos, sin excepción, lidian con fuerzas fuera del alcance humano. La ilusión de control también socava las relaciones. Muchas veces intentamos cambiar al otro, exigir comportamientos, moldear personalidades. Pero cuanto más intentamos controlar a una persona, más se distancia. El estoicismo enseña que podemos influir, nunca controlar. La libertad del otro es tan inviolable como la nuestra. Cuando aceptamos esto, dejamos de vivir en la tensión de la expectativa y pasamos a vivir en la serenidad de la aceptación. El precio de creer en este falso poder es alto: ansiedad, miedo, frustración y un vacío constante. Es como correr detrás de un horizonte que nunca se alcanza. Con cada intento, el horizonte se aleja más, dejando solo el cansancio. Por eso, los estoicos llamaban a esta búsqueda una tontería. No porque el esfuerzo sea inútil, sino porque está mal dirigido. La verdadera fuerza no está en controlar lo incontrolable, sino en dominar lo que siempre estuvo a nuestro alcance. Así, la ilusión del control total es el primer enemigo a vencer. Mientras insistamos en dominar aquello que pertenece al universo, viviremos exhaustos. Pero cuando cambiamos la lente y entendemos esa frontera invisible, la vida gana claridad. La serenidad surge cuando dejamos de desperdiciar energía en batallas perdidas. Este es el primer paso hacia la sabiduría estoica: separar lo que es nuestro de lo que nunca lo fue. Y en esa separación nace la libertad. El núcleo del estoicismo: tu mente es tu reino. Para los estoicos, la mente era el único territorio verdaderamente nuestro. Todo lo que poseemos en el mundo externo puede perderse: bienes materiales, estatus, relaciones. Incluso el cuerpo está sujeto a enfermedades y a la muerte. Pero existe algo intocable, invisible para los ladrones e inmune al azar: la forma en que interpretamos la realidad. Epicteto decía que los hombres no son perturbados por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Esta frase resume el núcleo del estoicismo: nuestra mente es nuestro reino. Al contrario de lo que muchos piensan, el estoico no era alguien frío, incapaz de sentir. Sentía tanto como cualquier ser humano, pero había aprendido a gobernar sus propias emociones en lugar de ser gobernado por ellas. Era como un rey que mantiene el orden en su palacio. Los pensamientos son consejeros, las emociones son visitantes, pero la decisión final siempre pertenece al soberano. Así, el estoico no negaba la humanidad, sino que la disciplinaba. Este dominio interior no se conquista de una vez, es fruto de entrenamiento, disciplina y repetición. Marco Aurelio, aún siendo emperador de Roma, escribía diariamente sus reflexiones para recordarse que el verdadero trono estaba dentro de él, no en el palacio. Sabía que podría perder guerras, riquezas y aliados, pero si mantenía la mente firme, seguiría siendo invencible. Este es el secreto estoico: quien controla la mente nunca será esclavo del destino.
El núcleo del estoicismo también enseña que la vida no se define por los eventos, sino por la narrativa que creamos a partir de ellos. Dos personas pueden vivir la misma tragedia. Una se destruye, la otra florece. La diferencia no está en el acontecimiento, sino en el filtro mental. Cuando comprendemos esto, dejamos de temer tanto al mundo, no porque se vuelva más ligero, sino porque aprendemos a llevar su peso de forma diferente. La mente, en este caso, funciona como un músculo. Los estoicos comparaban la mente con un campo de batalla. Todos los días, pensamientos hostiles intentan invadir, dudas, miedos, comparaciones, ilusiones. Quien no entrena cede fácilmente y pierde el territorio. Pero quien vigila, cuestiona y fortalece su razón, se convierte en una fortaleza. La vida externa seguirá lanzando flechas, pero no encontrarán brechas. Este entrenamiento mental era considerado más importante que cualquier otro ejercicio físico, porque sin él, toda victoria externa sería frágil. Otra enseñanza central es que la mente no puede ser libre si está esclavizada por deseos incontrolables. Epicteto enseñaba que no es libre aquel que depende de algo que puede serle arrebatado. La verdadera libertad, por lo tanto, nace del desapego. No significa no amar, no desear, no soñar. Significa amar sin poseer, desear sin depender, soñar sin perderse en la ilusión. La mente libre es aquella que puede disfrutar sin aferrarse. Ese es el reino que nadie puede invadir. La práctica estoica de recordar la muerte, memento mori, también tiene una conexión directa con este dominio mental. Al contemplar la finitud, la mente aprende a valorar el presente y a soltar el apego a lo que no controla. Esta conciencia de la mortalidad no era morbosidad, sino poder. Quien entiende que todo es pasajero, deja de gastar energía en futilidades. La mente pasa a vivir como un rey sabio, eligiendo con cuidado sus batallas. Es importante darse cuenta de que esta disciplina no nos vuelve insensibles, sino resilientes. El estoico todavía sufre, todavía siente dolor, todavía enfrenta pérdidas. La diferencia es que no permite que estas experiencias se conviertan en tiranos dentro de su mente. Observa el dolor, aprende de él y lo deja pasar. Es como un gobernante justo. No niega la presencia de súbditos difíciles, pero los mantiene en orden. Así, el estoico sigue siendo humano, pero su mente no es una rehén. Cuando entendemos que nuestra mente es el único reino real, el mundo deja de ser tan amenazador. Nos damos cuenta de que todo puede derrumbarse a nuestro alrededor. Los amigos pueden traicionar, las riquezas pueden perderse, las enfermedades pueden surgir, pero todavía tendremos en nosotros el poder de decidir cómo reaccionar. Esta es la verdadera riqueza estoica, una mente firme en medio del caos. Es en ese trono invisible donde reside la libertad que ningún imperio puede dar. Así, el núcleo del estoicismo es un llamado a la soberanía interior. La vida intentará constantemente invadir tu territorio con tormentas externas, pero depende de ti vigilar las puertas, elegir los pensamientos y filtrar las emociones. Al hacer esto, descubres que no necesitas controlar el mundo para vivir en paz. Basta con aprender a gobernarte a ti mismo. Este es el poder silencioso que Marco Aurelio, Epicteto y Séneca nos legaron. La clave para una vida invencible. El peso innecesario de lo incontrolable. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que realmente sucede, sino del peso que cargamos intentando controlar lo que no está en nuestras manos. Es como caminar con piedras en los bolsillos. Cada preocupación por el futuro, cada intento de cambiar la opinión de los demás, cada esfuerzo por aferrarse a lo inevitable, añade más peso al viaje. El cuerpo se cansa, la mente se desgasta y el alma se hunde en la ansiedad. Lo incontrolable no es pesado en sí mismo, se vuelve pesado porque insistimos en cargarlo.
Imagina a una persona obsesionada con lo que los demás piensan de ella. Cada mirada, cada comentario e incluso el silencio se convierte en motivo de tormento. Pasa noches en vela tratando de adivinar si fue aceptada, si fue respetada, si fue reconocida. Pero por más que se esfuerce, la mente ajena jamás estará bajo su dominio. Es como intentar atrapar el viento. El resultado es inevitable: cansancio emocional, inseguridad y una pérdida de energía que podría usarse para crecer. Los estoicos sabían que la vida está llena de fuerzas incontrolables: el paso del tiempo, la muerte, las acciones de los demás, el azar de los acontecimientos. Pero el hombre común se rebela contra estas fuerzas como si pudiera vencerlas con gritos o lágrimas. Marco Aurelio escribió que los hombres son perturbados no por las cosas, sino por la forma en que las ven. La visión de que lo incontrolable debe ser vencido es la raíz del dolor. Cuando aceptamos la realidad, el peso desaparece. Lo curioso es que el peso de lo incontrolable no solo nos agota, sino que también nos distrae. Mientras gastamos energía intentando manipular lo que no depende de nosotros, dejamos de cuidar lo que realmente podemos transformar. Es la persona que intenta cambiar el comportamiento de su pareja, pero olvida cambiar su propia actitud. Es quien intenta evitar la crítica, pero nunca cultiva su resiliencia. El enfoque en lo incontrolable nos ciega a nuestro verdadero poder. Esta insistencia en cargar lo que no nos pertenece genera ansiedad constante. El corazón se acelera, la mente se acelera y el cuerpo vive en alerta. Es el estado de quien está siempre luchando contra enemigos invisibles. Pero los estoicos nos recuerdan: la ansiedad no viene del mundo, sino de la ilusión de control. Cuando soltamos lo que no es nuestro, la mente encuentra descanso. El peso cae de los hombros y descubrimos que no era la vida la que era insoportable, sino nuestras expectativas irreales. El peso de lo incontrolable también se manifiesta en el intento de predecir el futuro. Hacemos cálculos, imaginamos escenarios y nos torturamos con posibilidades que quizás nunca sucedan. Vivimos derrotas anticipadas, dolores que aún no existen, fracasos que solo habitan en nuestra mente. El futuro, sin embargo, es siempre incierto. Cargar sus hipótesis como si fueran hechos es desperdiciar la paz del presente. El estoico vive preparado, pero no esclavizado por el mañana. Otro aspecto cruel es tratar de controlar la reacción de los demás. Queremos que nos amen, que nos respeten, que nos entiendan siempre, pero cada persona carga con sus propias heridas, creencias y limitaciones. No importa cuánto nos esforcemos, nunca tendremos dominio sobre la interpretación ajena. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar por el reconocimiento externo y comenzamos a buscar la consistencia interna. El respeto verdadero nace de la coherencia, no de la manipulación. Muchos creen que aceptar lo incontrolable es debilidad, pero es lo contrario. Es el coraje de enfrentar la realidad tal como es, sin filtros. Huir de esta verdad es lo que nos debilita, pues nos atrapa en batallas que nunca ganaremos. El estoico es fuerte porque sabe elegir sus guerras. Suelta el peso que no le pertenece y concentra toda su energía en fortalecer su mente y sus acciones. Así es como alcanza la serenidad, incluso en medio del caos. Si observamos nuestra vida, veremos que los mayores sufrimientos provinieron de intentos frustrados de controlar lo que no dependía de nosotros. La pérdida de un ser querido, el cambio inevitable de circunstancias, la traición inesperada, la enfermedad que llega sin aviso. Nada de eso estaba bajo nuestro mando. Lo que siempre estuvo en nuestras manos fue la respuesta: cómo lo manejamos, cómo aprendimos, cómo seguimos adelante. Ese es el peso que podemos llevar con dignidad. Así,
El peso innecesario de lo incontrolable no está en las cosas en sí, sino en la forma en que nos aferramos a ellas. La liberación ocurre en el instante en que reconocemos la frontera invisible entre lo que es nuestro y lo que pertenece al universo. Soltar esta carga no significa renunciar a la vida, sino vivirla con más ligereza y claridad. Como decía Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de una cosa. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. La libertad, que nace de la aceptación. La palabra aceptación suele sonar a resignación para muchos, casi como si fuera renunciar a la lucha. Pero para los estoicos, la aceptación era la clave de la libertad. Aceptar no significa entregarse pasivamente, sino comprender los límites de lo que podemos y no podemos cambiar. Esta claridad disuelve el peso de la ansiedad. Cuando aceptamos lo incontrolable, ganamos energía para actuar sobre lo que realmente importa. Lo que parecía debilidad, en realidad, se revela como fuerza. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la vida es opinión. Quería decir que no son los hechos los que nos aprisionan, sino nuestra resistencia a ellos. El sufrimiento prolongado nace del choque entre la realidad y la expectativa. La aceptación es el punto donde ese choque cesa. No se trata de que nos guste lo que ha sucedido, sino de dejar de luchar contra lo inevitable. Esta postura libera la mente para ver caminos que antes estaban ocultos por la desesperación. Un ejemplo simple es la lluvia. Puedes salir de casa sin paraguas y quejarte, maldecir al cielo, irritarte con la situación. Nada de eso hará que la lluvia pare. Pero también puedes aceptar que está lloviendo y adaptarte. Buscar refugio, esperar o seguir adelante mojado, pero consciente de que no sirve de nada luchar contra el cielo. Esta metáfora muestra el poder de la aceptación. Cuando entendemos que hay cosas que simplemente son, encontramos paz en medio de la tormenta. La aceptación también es una forma de humildad. Reconocer que no lo controlamos todo es recordar que formamos parte de algo más grande. El universo no se doblega a nuestro deseo. El estoico no se rebela contra esto, se armoniza. Entiende que la vida sigue su flujo y que nadar contra la corriente solo lo agota. Aceptar el curso natural de las cosas es liberarse de la ilusión de omnipotencia. Y en esa humildad, paradójicamente, surge una fuerza inquebrantable. La libertad de la aceptación no elimina el dolor, pero lo transforma. Cuando perdemos a alguien o enfrentamos una tragedia, la aceptación no borra el sufrimiento, pero nos da la claridad para atravesarlo. Impide que nos quedemos atrapados en el no debería haber sucedido. Aceptar es decir, sucedió, y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Esta pregunta abre un espacio para la reconstrucción. Lo que era un muro se convierte en un escalón. El dolor continúa, pero deja de ser una prisión. Epicteto, que nació esclavo, quizás sea el mayor ejemplo de esta libertad interior. No tenía control sobre su cuerpo, sus condiciones o su destino social, pero aprendió a aceptar lo que no dependía de él y a centrarse en lo que sí podía, su mente, sus elecciones, su actitud. Su verdadera libertad no llegó cuando fue liberado, sino cuando aceptó que nadie podía esclavizar su alma. Esa es la esencia de la aceptación estoica, libertad incluso en medio de las cadenas. La aceptación también nos protege de la ira. Muchas veces, nuestra furia proviene de esperar que el mundo sea diferente de lo que es. Queremos que las personas actúen como nos gustaría, que los acontecimientos sigan nuestra agenda, que el destino cumpla nuestros deseos. Cuando esto no sucede, reaccionamos con rebelión. Pero al aceptar que el mundo es imperfecto y que los demás tienen su propia libertad, dejamos de perder el tiempo en batallas inútiles. La ira da paso a la serenidad. Esta postura no significa conformismo.
El estoico no deja de actuar, de luchar o de mejorar el mundo. Pero su acción parte de un lugar de claridad, no de desesperación. Actúa sobre lo que puede transformar y suelta el resto. Esa es la gran diferencia. El conformista se cruza de brazos, el estoico levanta los brazos correctos. No intenta mover lo inamovible, sino que se enfoca en lo que realmente puede cambiar. Y precisamente por eso, su acción es más eficaz y su mente más ligera. La aceptación es también un remedio contra el miedo. Muchos viven aterrorizados por el futuro, pero el futuro es siempre incierto. Aceptar esta incertidumbre es liberarse de la ilusión de seguridad absoluta. El estoico no vive ansioso por lo que pueda venir, porque sabe que la única cosa bajo su control es el presente. Acepta que el mañana es un misterio y elige actuar hoy con sabiduría. Esta aceptación de lo incierto es lo que da el coraje para enfrentar lo desconocido. Al final, la libertad que nace de la aceptación es una libertad silenciosa, pero inmensa. Es la paz de no cargar con fardos inútiles. Es la fuerza de mirar la vida tal como es y aún así encontrar belleza. Es el coraje de vivir sin garantías, pero con confianza. El estoico entiende que aceptar no es perder el juego, sino jugar con inteligencia. Porque quien acepta la vida tal como es, descubre que ya tiene dentro de sí la fuerza para vivir como desea, transformando el control interno en poder externo. Uno de los grandes descubrimientos estoicos es que al dominar lo que está dentro de nosotros, inevitablemente ampliamos nuestra influencia en el mundo externo. Parece contradictorio, pero es precisamente cuando dejamos de intentar controlar a los demás que comenzamos a inspirarlos. El verdadero poder no nace de la imposición, sino del ejemplo. Quien se gobierna a sí mismo transmite una energía que atrae respeto, confianza y credibilidad. Este es el poder silencioso que transforma entornos sin levantar la voz. Napoleon Hill reforzaba esta idea al decir que el hombre que controla sus pensamientos moldea su destino. La mente disciplinada se convierte en un imán, atrae oportunidades, personas y circunstancias alineadas. En lugar de perseguir el reconocimiento desesperadamente, el individuo sereno conquista su espacio por lo que es, no por lo que fuerza ser. Así, el autocontrol se convierte en una fuerza magnética. El mundo externo comienza a responder al estado interno y no al revés. Los estoicos llamaban a esto poder indirecto. Marco Aurelio, aún siendo emperador, sabía que no podía controlar las voluntades del pueblo, pero controlaba su conducta, su disciplina y su justicia. Eso lo convertía en un líder respetado, incluso cuando sus decisiones eran duras. La autoridad verdadera no viene de la corona, sino de la coherencia. Es cuando las palabras y las acciones se alinean que surge el poder capaz de mover corazones y mentes. Este principio también se aplica a las relaciones personales. Cuando intentamos manipular, exigir o controlar a los demás, creamos resistencia y distanciamiento. Pero cuando cultivamos la calma, la firmeza y la claridad en nuestras actitudes, inspiramos el cambio sin necesidad de forzar. Un padre que vive con paciencia enseña más que 1000 discursos sobre la paciencia. Un líder que actúa con coraje en tiempos difíciles fortalece a su equipo sin necesidad de gritar órdenes. El poder interno se traduce en impacto externo. Es importante señalar que el autocontrol no elimina la influencia de las circunstancias, pero cambia nuestra relación con ellas. Una mente serena ante una crisis no se desespera, y esa postura ya cambia todo el escenario. Imagina un equipo en pánico y un líder que permanece en calma. Solo su presencia ya reorganiza el caos. El control interno se convierte en luz en medio de la oscuridad.
no porque la crisis haya dejado de existir, sino porque alguien decidió no ser dominado por ella. Otro aspecto de este poder es la disciplina. Las personas indisciplinadas buscan resultados externos rápidos, pero viven frustradas. En cambio, la disciplina interna genera consistencia, y esa consistencia produce frutos visibles. Es el escritor que escribe un poco cada día y de repente tiene un libro listo. Es el trabajador que mantiene la ética y con el tiempo conquista confianza y ascensos. El mundo recompensa la disciplina invisible porque siempre se manifiesta en resultados concretos. Esta transformación también revela que no necesitamos controlarlo todo para tener un impacto. El simple hecho de controlar nuestra reacción ya cambia el entorno. Una palabra tranquila en medio de una discusión puede desarmar la ira. Un gesto de gratitud puede romper la cadena de la queja. Pequeños actos internos generan ondas externas poderosas. El estoico sabía que su poder no estaba en dominar el universo, sino en alinearse con él de forma sabia y consciente. Además, el autocontrol nos protege del desperdicio de energía. Quien gasta sus fuerzas intentando cambiar lo incontrolable se agota rápidamente, pero quien concentra su energía en lo que depende de sí mismo avanza de forma constante. Esta constancia es lo que construye la reputación y la influencia. El poder externo, en este caso, no es impuesto, sino concedido naturalmente por otros que perciben la fuerza interior. Es la diferencia entre un tirano y un sabio. Uno impone miedo, el otro inspira respeto. Esta es la gran vuelta de tuerca. El mundo externo es un reflejo del interno. Quien es dominado por el miedo, propaga el miedo. Quien es guiado por la ira, genera conflictos. Pero quien cultiva la serenidad y el propósito, transforma silenciosamente todo a su alrededor. Esta es la verdadera revolución estoica. Vencerse primero a sí mismo para después conquistar el mundo. El poder externo no se busca, sino que se recibe como consecuencia de una victoria invisible. Al final, transformar el control interno en poder externo es la clave para vivir en equilibrio. No necesitamos manipular la vida para que funcione a nuestro favor. Necesitamos simplemente alinear nuestro interior con aquello que es eterno: disciplina, serenidad y propósito. Quien logra esta alineación se vuelve inquebrantable, y esa estabilidad se propaga como un faro, iluminando la vida de otros. Ese es el poder estoico: cambiar el mundo sin perderse en él. La práctica estoica en lo cotidiano. La filosofía estoica no fue creada para los libros o para discusiones académicas, sino para la vida real. Marco Aurelio escribía sus meditaciones no para los demás, sino para recordarse a sí mismo cómo debía vivir diariamente. Epicteto daba consejos prácticos a sus alumnos sobre cómo lidiar con insultos, pérdidas y frustraciones. El estoicismo es, ante todo, práctica. No sirve de nada memorizar frases o admirar pensamientos si no se transforman en hábitos. La práctica comienza por la mañana. Los estoicos recomendaban un ritual de preparación. Al despertar, recordar que nos enfrentaremos a personas difíciles, situaciones desafiantes y acontecimientos inesperados. Esta anticipación no era pesimismo, sino fortalecimiento. Quien espera obstáculos no se sorprende cuando llegan. Así, el día ya comienza con la mente firme, preparada para lidiar con lo que está fuera de control y enfocada solo en lo que se puede hacer. Durante el día, la práctica se manifiesta en pequeñas elecciones. Cuando alguien ofende, tenemos la opción de reaccionar con furia o con serenidad. Cuando algo sale mal, podemos quejarnos o aprender. Cuando surgen oportunidades, podemos dudar por miedo o actuar con coraje.
Cada elección es un ejercicio de dominio interior. El estoico no busca la perfección, sino la constancia. Cada decisión consciente fortalece la mente como el entrenamiento fortalece un músculo. Otro ejercicio diario es el de la gratitud. No una gratitud superficial, sino una práctica profunda de reconocer el valor de lo que ya existe. Séneca enseñaba que quien no es agradecido por lo poco, nunca será agradecido por lo mucho. Al agradecer por lo que tenemos ahora, transformamos nuestra visión de la vida. Las dificultades permanecen, pero dejan de ocupar todo el espacio mental. La gratitud reorganiza la mente y la pone en sintonía con la abundancia, no con la escasez. Los estoicos también practicaban la disciplina de la atención. Vivimos distraídos, constantemente arrastrados por pantallas, notificaciones y pensamientos desordenados. El estoico sabía que una mente dispersa es una mente vulnerable. Por eso, cultivaba la presencia plena en el momento. Al caminar, caminaba. Al hablar, hablaba. Al escuchar, escuchaba. Esta atención consciente es una práctica que nos devuelve al presente, el único tiempo sobre el cual tenemos algún control. Por la noche, había otro ejercicio importante, la revisión del día. Marco Aurelio escribía para sí mismo, analizando errores, aciertos y aprendizajes. Este hábito no tenía el objetivo de culpar, sino de ajustar. Era como un navegante que revisa su mapa antes de seguir viaje. Esta práctica crea una mente vigilante, que no vive en piloto automático, sino que reflexiona constantemente sobre sus actos. Así, cada día se convierte en una oportunidad de evolución. Otra práctica cotidiana es la de simplificar. El estoico no desperdiciaba energía en excesos, vanidades y preocupaciones innecesarias. Buscaba vivir con lo esencial, reduciendo distracciones para centrarse en lo que realmente importa. Esta simplicidad no era pobreza, sino claridad. Quien simplifica la vida encuentra espacio para lo que es valioso: paz, propósito y libertad. Esta práctica protege la mente contra la sobrecarga y abre espacio para el crecimiento verdadero. El estoico también entrenaba el desapego, no porque despreciara la vida, sino porque quería disfrutarla plenamente. Al recordarse que todo es pasajero, salud, riqueza, relaciones, aprendía a valorar cada instante sin convertirse en esclavo de ello. Esta práctica libera de la ansiedad y del miedo a la pérdida. Quien sabe que nada es eterno, aprende a vivir el presente con más intensidad y gratitud, sin aferrarse a lo que no puede controlar. Estas prácticas pueden parecer pequeñas, pero juntas construyen una vida sólida. Cada mañana de preparación, cada elección consciente, cada gratitud sincera, cada reflexión nocturna, cada desapego saludable forman un escudo invisible contra el caos externo. El estoicismo no promete la ausencia de dolor, sino que garantiza la presencia de fuerza. Y esa fuerza se construye en lo cotidiano, no en grandes gestos, sino en pequeños actos diarios. Al final, la práctica estoica en lo cotidiano es una invitación. No esperes a que la vida cambie para aplicar la filosofía. Comienza ahora, en lo simple, en lo pequeño. Con cada elección consciente, estarás entrenando tu mente para enfrentar las tormentas sin quebrarte. Es en ese terreno común del día a día donde florece la grandeza silenciosa del estoicismo. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Esa es la verdadera práctica, el equilibrio entre acción y aceptación. Uno de los mayores desafíos de la vida es saber cuándo actuar y cuándo aceptar. Muchas personas confunden la aceptación con la pasividad y la acción con el control excesivo. El estoicismo nos muestra que existe un equilibrio entre ambos. La aceptación es reconocer lo que no podemos cambiar.
mientras que la acción es usar toda nuestra energía en aquello que depende de nosotros. Quien entiende esta diferencia vive con claridad y propósito, sin perderse en la ansiedad de intentar controlarlo todo. Marco Aurelio decía: haz lo que está en tus manos con rectitud y acepta el resto como el destino lo envíe. Esta frase resume la sabiduría estoica. No estamos llamados a cruzarnos de brazos ante la vida, sino a actuar con coraje donde podemos, sin desperdiciar energía en lo imposible. Este equilibrio evita tanto la parálisis como la desesperación. La vida se vuelve más ligera porque sabemos dónde luchar y dónde soltar. El desequilibrio ocurre cuando intentamos actuar sobre lo incontrolable. Queremos cambiar a las personas, predecir el futuro, dominar el azar, pero todo esfuerzo en ese sentido solo genera frustración. Es como remar contra la marea. Cuanta más fuerza hacemos, más nos empuja el mar hacia atrás. La aceptación, en esos casos, es inteligencia. Por otro lado, si aceptamos todo sin actuar, nos convertimos en víctimas de la vida. Es necesario discernir dónde cabe la acción y dónde cabe la rendición. La acción estoica no es agitación, sino movimiento consciente. El estoico no desperdicia energía en luchas inútiles, sino que concentra su fuerza en mejorarse a sí mismo, cumplir con sus responsabilidades y ser útil al mundo. Esta acción enfocada genera un impacto real. Por su parte, la aceptación no es renuncia, sino humildad ante lo que sobrepasa nuestra fuerza. Es como un agricultor que planta y cuida la tierra, pero acepta que el sol y la lluvia no están bajo su control. Encontrar este equilibrio exige autoconocimiento. Es necesario reflexionar: ¿esto depende de mí o no? Esta simple pregunta puede salvar una vida entera de desgastes innecesarios. Si depende de ti, actúa. Si no depende, acepta. Esta claridad, cuando se practica todos los días, nos libera de la ansiedad y nos devuelve al centro. La sabiduría está en percibir la línea invisible que separa nuestra responsabilidad de aquello que pertenece al universo. Los estoicos veían la vida como una danza. En algunos momentos somos nosotros quienes conducimos, tomando decisiones firmes. En otros es la vida la que nos guía, trayendo acontecimientos inesperados. Si nos resistimos a este ritmo, tropezamos. Pero cuando aprendemos a danzar entre la acción y la aceptación, seguimos en armonía. Esa es la belleza del equilibrio. No es rigidez, sino flexibilidad. Es actuar con fuerza y aceptar con serenidad, cada cosa a su tiempo. La acción sin aceptación genera desgaste. Es la mente que nunca descansa, que siempre lucha, que se rebela contra cada detalle. En cambio, la aceptación sin acción genera estancamiento. Es el conformismo de quien no busca mejorar, de quien se cruza de brazos ante las oportunidades. El equilibrio estoico evita ambos extremos. Nos enseña a trabajar con lo que tenemos y a dejar ir lo que nunca fue nuestro. Esa es la postura que nos libera. Este equilibrio también nos protege emocionalmente. Quien actúa demasiado sufre de ansiedad. Quien acepta demasiado sufre de frustración. Pero quien aprende a alternar ambos vive en paz. Es como remar y luego dejar que el barco flote. Fuerza y descanso se alternan. El secreto es confiar en que, al hacer nuestra parte, el universo hará la suya. La confianza en el orden natural de las cosas es lo que hace posible este equilibrio. En la práctica, esto significa que debemos despertar cada día listos para actuar sobre lo que podemos y al final aceptar lo que no depende de nosotros. Esta disciplina diaria nos da consistencia. Con el tiempo nos damos cuenta de que la vida no exige un control total, sino una colaboración. Nosotros actuamos en lo que es nuestro deber y el universo se encarga del resto.
Este pacto silencioso es lo que le da al estoico su serenidad inquebrantable. Al final, el equilibrio entre la acción y la aceptación es el arte de vivir. No todo está en nuestras manos, pero mucho depende de ellas. Saber la diferencia es lo que nos da poder y paz al mismo tiempo. El estoico no intenta controlar el mundo, pero tampoco se entrega a la inercia. Actúa con coraje, acepta con humildad y sigue adelante con ligereza. Es en este equilibrio donde la vida encuentra sentido y el corazón encuentra descanso. El peligro de la ilusión de control. Uno de los mayores venenos de la mente humana es creer que tenemos control sobre todo. Esta ilusión crea una expectativa irreal que inevitablemente nos lleva a la frustración. El hombre que piensa que puede controlar cada detalle de la vida se convierte en esclavo de su propia obsesión. Vive en constante alerta, intentando predecir lo impredecible, aferrarse a lo inevitable y dominar lo que nunca estuvo en sus manos. La ilusión de control no trae seguridad, solo ansiedad. Los estoicos veían esta ilusión como una de las principales causas de sufrimiento. Epicteto repetía: algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Parece simple, pero ignorar esta verdad es lo que destruye muchas vidas. Cuando insistimos en controlar lo incontrolable, creamos un conflicto eterno con la realidad, y la realidad siempre gana. La vida no obedece a nuestras voluntades, y la negativa a aceptar esto genera una angustia sin fin. El peligro de la ilusión de control es que nos roba la energía. Pasamos horas preocupados por lo que piensan los demás, por el futuro incierto o por acontecimientos que ya pasaron. Ninguna de estas cosas está bajo nuestro dominio, pero aún así gastamos nuestras fuerzas en ellas. Este desgaste nos debilita, dejándonos sin energía para aquello que realmente podríamos transformar. Es como desperdiciar agua regando piedras mientras las plantas mueren de sed. Otro efecto destructivo es la ira. Cuando creemos que tenemos el poder de controlarlo todo, cualquier fallo o imprevisto se interpreta como una injusticia personal. Nos rebelamos contra el tráfico, contra la opinión de los demás, contra el destino. Pero esa ira nace de la ilusión. No era el mundo el que debía cambiar, era nuestra percepción. Los estoicos entendían que la ira es siempre una señal de que hemos intentado imponer nuestra voluntad sobre algo que no estaba a nuestro alcance. La ilusión de control también genera miedo. El individuo que cree que puede controlar el futuro vive aterrorizado por no poder garantizar los resultados. Calcula, planifica y repite estrategias, pero el futuro sigue siendo incierto. Este miedo paraliza e impide la acción. La paradoja es cruel. Cuanto más queremos controlar, más inseguros nos volvemos. El miedo es solo el reflejo de la incapacidad de aceptar la incertidumbre natural de la vida. Este peligro se manifiesta también en las relaciones. Muchos intentan controlar las elecciones, opiniones y sentimientos de los demás. El resultado es siempre el mismo: desgaste, frustración y distancia. Cuanto más intentamos atar, más desea el otro escapar. El control destruye los vínculos, mientras que el respeto y la libertad los fortalecen. El estoico sabe que no controla los corazones ajenos, solo puede gobernar sus propias actitudes ante ellos. El problema de la ilusión de control es que enmascara la verdadera libertad. Quien vive intentando dominarlo todo nunca descansa. Su mente está siempre ocupada con estrategias, cálculos y preocupaciones. Pero esta lucha no trae paz, solo agotamiento. El verdadero descanso surge cuando soltamos lo que nunca estuvo en nuestras manos. La aceptación nos devuelve la ligereza perdida por la ilusión. Es en ese momento que la libertad real florece. Lo más peligroso de esta ilusión es que nos aleja del presente. Nos quedamos atrapados en el pasado que no puede ser cambiado o en el futuro que no puede ser previsto.
Mientras tanto, el presente se escurre entre los dedos. Los estoicos recordaban que solo tenemos este instante. Perder el tiempo intentando controlar lo que no existe es desperdiciar la única realidad que tenemos. El peligro de la ilusión de control no es solo la ansiedad, sino también la vida no vivida. En el fondo, la ilusión de control es un intento desesperado de negar nuestra vulnerabilidad. Queremos creer que somos dueños del destino, que nada puede sorprendernos. Pero la vida, con su imprevisibilidad, siempre nos recuerda lo contrario. El estoico no huye de esta verdad, la abraza. Entiende que ser vulnerable no es debilidad, es la condición humana. Y precisamente por aceptar esto, encuentra la fuerza para vivir con serenidad. Así, el peligro de la ilusión de control no está solo en sufrir por algo imposible, sino en perder el poder real que tenemos. Mientras insistimos en aferrarnos a lo que no es nuestro, dejamos escapar lo que podría ser transformado. La sabiduría está en soltar lo ilusorio para enfocarse en lo esencial. Como decía Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás la fuerza, la serenidad como verdadera victoria. Los hombres suelen medir la victoria por conquistas externas, riqueza acumulada, estatus social, poder político o reconocimiento público. Pero para los estoicos, la verdadera victoria no estaba en dominar a los otros, sino en dominarse a sí mismo. La serenidad, esa calma que permanece firme incluso en medio del caos, era vista como el mayor logro de todos. Porque quien conquista la serenidad se vuelve invencible. Ningún insulto, ninguna pérdida, ningún azar puede robarle la paz interior. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía poder absoluto sobre territorios y ejércitos, pero escribía en sus reflexiones que su mayor desafío era gobernar su propia mente. Sabía que comandar hombres era fácil en comparación con la tarea de no ser esclavo de sus emociones. La serenidad, para él, no era un estado natural, sino una disciplina diaria. Cada pensamiento ajustado, cada emoción domada, era una pequeña victoria que, sumada, revelaba la gran conquista, el dominio de sí mismo. La serenidad no significa ausencia de dolor, sino presencia de equilibrio. La vida siempre traerá pérdidas, críticas y fracasos. La diferencia está en cómo reaccionamos ante ellos. El hombre común se desespera, reacciona impulsivamente y se quiebra ante la adversidad. El hombre sereno, por el contrario, respira hondo, observa y decide con claridad. No elimina el sufrimiento, pero no permite que el sufrimiento lo destruya. Esa es la victoria silenciosa que nadie puede quitar. Epicteto, que nació esclavo, era constantemente humillado, pero decía que nadie podía tocar su alma. Esta frase sintetiza el poder de la serenidad. Crea un espacio inviolable dentro de nosotros, un territorio sagrado donde ninguna fuerza externa puede entrar sin permiso. Incluso encadenado, era libre. Esa libertad interior era su mayor victoria. El estoico sabía que perder bienes o estatus era menos grave que perder la paz de la conciencia. La serenidad también nos protege de la trampa del orgullo. Muchas personas alcanzan logros externos, pero viven con un miedo constante a perder lo que tienen. Su poder es frágil porque depende de las circunstancias. En cambio, el poder de la serenidad es inquebrantable. No importa lo que suceda, permanece. Esa es la victoria que no puede ser robada por crisis económicas, cambios sociales o traiciones humanas. Quien conquista la serenidad ya ha ganado la mayor batalla. Otro punto es que la serenidad es contagiosa. Cuando alguien mantiene la calma en medio de la tormenta, inspira a los demás a hacer lo mismo. Un líder sereno
calma a su equipo. Un padre sereno transmite seguridad a su familia. Un amigo sereno se convierte en un refugio en tiempos de crisis. La serenidad no es solo una victoria personal, también es un servicio al colectivo. Crea un ambiente de confianza en el que todos se sienten fortalecidos. La victoria de la serenidad exige disciplina. No se conquista en un día, sino en muchos. Nace de la práctica de reflexionar antes de reaccionar, de filtrar los pensamientos, de vigilar las emociones. Cada momento en que elegimos la calma en lugar de la desesperación es un entrenamiento. Y con el tiempo, ese entrenamiento se transforma en hábito. La serenidad deja de ser un esfuerzo consciente y pasa a ser nuestra identidad. En ese punto, la victoria se vuelve definitiva. Es importante recordar que la serenidad no es indiferencia. El estoico no ignora la vida, no finge que no siente, siente profundamente, pero elige no ser esclavo del sentimiento. Esa diferencia es crucial. El sereno no huye de la realidad, sino que la enfrenta de manera lúcida. Llora, pero no se ahoga. Siente dolor, pero no pierde la dignidad. Esa es la victoria que transforma el sufrimiento en sabiduría. La serenidad también nos conecta con el flujo de la vida. En lugar de resistirse a cada cambio, el hombre sereno aprende a adaptarse. Sabe que la vida es un movimiento constante y que la rigidez solo genera quiebres. Ser sereno es como ser agua, fluir alrededor de las piedras, seguir adelante incluso ante los obstáculos. Esta flexibilidad hace que a largo plazo el sereno conquiste más que el impetuoso. Vence no por la fuerza bruta, sino por la constancia silenciosa. Al final, la serenidad es la victoria que da sentido a todas las demás. ¿De qué sirve acumular riquezas si la mente sigue inquieta? ¿De qué sirve conquistar aplausos si el corazón permanece en guerra? La serenidad es la victoria definitiva porque nos libera de la esclavitud de las circunstancias. Es la paz de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. El estoico sabe. El mundo externo es incierto, pero la victoria interior puede ser eterna. El mayor legado que el estoicismo nos deja es el recuerdo de que la libertad no está en controlar el mundo, sino en controlarnos a nosotros mismos. Esta lección atraviesa siglos y sigue siendo actual, porque el hombre moderno todavía sufre de la misma ilusión de los antiguos: creer que será feliz cuando domine las circunstancias externas. Pero la sabiduría estoica nos recuerda que la verdadera victoria no es sobre el destino, sino sobre la propia mente. Marco Aurelio, en medio de las batallas y responsabilidades de emperador, entendía que su libertad estaba en mantener el alma intacta. Epicteto, encadenado como esclavo, descubrió que nadie podía aprisionar su conciencia. Séneca, rodeado de lujos e intrigas, se daba cuenta de que la paz no dependía de la riqueza, sino de la forma de pensar. Ese es el legado estoico, la prueba viva de que, incluso en contextos diferentes, el dominio interior siempre genera libertad. El control de sí mismo es el mayor bien porque nos protege del caos del mundo. Quien domina sus pensamientos no se pierde en el miedo. Quien gobierna sus emociones no se ahoga en la desesperación. Quien guía sus elecciones no se esclaviza a los caprichos de los otros. El hombre que conquista el autocontrol es libre, incluso encadenado. El hombre que no lo posee es prisionero, incluso en un palacio. Esa es la inversión poderosa que revela el estoicismo. Este legado se manifiesta en cada pequeña decisión diaria. Cuando elegimos no reaccionar a un insulto, somos libres. Cuando decidimos agradecer en lugar de quejarnos, somos libres. Cuando nos mantenemos firmes en nuestro propósito, incluso ante las críticas, somos libres. La libertad no es una condición externa, sino una práctica interna.
Cada acto de control consciente abre las puertas invisibles de la libertad. El camino del control como libertad también nos enseña a vivir con ligereza. El estoico no necesita cargar el peso del mundo sobre sus espaldas, porque sabe que no es dueño de todo. Actúa en lo que depende de él y entrega el resto al flujo de la vida. Esta entrega no es debilidad, sino confianza. La libertad nace cuando dejamos de luchar contra la marea y comenzamos a remar solo en la dirección que está en nuestras manos. Otro aspecto del legado estoico es que es transmisible. Cuando alguien aprende a vivir con autocontrol y serenidad, inspira a otros a hacer lo mismo. Es como una llama que enciende a otras sin apagarse. Este legado no se limita a la propia vida, sino que se extiende a través de las generaciones. El padre sereno moldea a sus hijos. El líder justo moldea a su comunidad. El sabio silencioso moldea a su época. La libertad interior se multiplica. Esta herencia también nos recuerda que la vida es breve. Los estoicos repetían, memento mori, recuerda que morirás. Este recuerdo no era para generar miedo, sino conciencia. Si la vida es corta, no podemos desperdiciarla intentando controlar lo que nunca será nuestro. La verdadera libertad está en vivir cada instante como dueño de uno mismo, sabiendo que el tiempo es limitado y que solo la actitud interior permanece bajo nuestro dominio. La libertad estoica también protege contra la esclavitud de las pasiones. Quien se deja arrastrar por la ira, el deseo o la vanidad pierde el gobierno de sí mismo. Es esclavo de sus propias emociones. Pero quien aprende a poner orden en su alma experimenta una paz que nada puede comprar. Esa libertad no depende de riquezas, ni de aplausos, ni de títulos. Depende solo del coraje de asumir el mando de uno mismo. Al final, el legado estoico es simple, pero profundo. Conquístate a ti mismo y habrás conquistado lo esencial. Todo lo demás es inestable, pasajero, ilusorio. El control sobre la mente y el corazón es el único poder indestructible. Es eso lo que transforma a hombres comunes en sabios, a esclavos en maestros, a gobernantes en ejemplos de humanidad. Esa libertad es el mayor regalo que alguien puede recibir y también el mayor que puede dejar. Así, cuando todo a tu alrededor parezca incierto, recuerda, todavía tienes poder sobre tu mente. Esa es la clave, esa es la victoria, ese es el legado. El mundo puede cambiar, las personas pueden fallar, el tiempo puede llevárselo todo, pero la libertad interior permanece. El control sobre uno mismo es el camino que conduce a la serenidad, a la prosperidad y al verdadero sentido de la vida. Ese es el testimonio eterno de la filosofía estoica. Después de recorrer este viaje, una verdad se vuelve imposible de ignorar. La vida siempre será impredecible. El mundo continuará desafiándonos con pérdidas, críticas, fracasos y cambios inesperados. Pero, como enseñaron los estoicos, lo que realmente importa no es lo que sucede, sino cómo elegimos reaccionar. Y esa elección nadie nos la puede quitar. El control interior es el último reducto de la libertad humana. Cada tema que hemos explorado muestra un aspecto de este poder. El dolor como maestro, el caos como oportunidad, las emociones como combustible, el propósito como guía, la disciplina como puente y la serenidad como victoria. Todos estos caminos convergen en la misma lección. La mente es el taller donde se moldea el destino. Quien se conquista a sí mismo ya ha ganado la mayor de todas las batallas. Ahora la decisión es tuya. Puedes seguir intentando aferrarte a lo que no está en tus manos y vivir atrapado en la ilusión de control. O puedes elegir la libertad de gobernarte a ti mismo. Recuerda, el mundo externo cambia, pero la fuerza interior permanece. Esa es la victoria que ningún azar puede destruir. Esa es la verdadera sabiduría estoica.
Si este video te ha hablado, compártelo con alguien que también necesite este mensaje. Deja tu comentario, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y nunca lo olvides, no controlas todo, pero controlas lo suficiente para transformar tu vida.